Muy buenos días, chicos de primer grado. Bienvenidos a una clase más con la Miss Irma de Formación Cívica y Ética. Espero se encuentren muy bien en casita. Ya iniciamos el mes de junio, una semana más de trabajo. Y recuerden que como ya es junio, ya es otro mes, pues ya tenemos otro valor del mes. ¿Sale? El valor del mes es equidad. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Recuerden que equidad no es igual a igualdad. ¿Sale? Equidad es algo equitativo entre dos personas o dos grupos o lo que sea, pero equidad es como equilibrio, ¿sale? Se refiere a equilibrio. Pues vamos a iniciar la clase de hoy. Seguimos en el tema de cultura de paz, pero ahora otro tema dentro de vamos a hablar de lo que es el conflicto, ¿sale? Aquí les puse dos pautas. Dice el conflicto. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender, ¿sale? El conflicto es parte de la convivencia humana. No se puede evitar, es imposible evitarlo, pero sí es posible aprender a dar solución de una manera no violenta, ¿sale? A los conflictos, ¿ok? Bueno, estamos en la página 162 de nuestro libro para ver las formas de hacer frente al conflicto. Vamos a iniciar con este pequeño cuento que es muy cortito, muy breve, pero es una manera de ver el conflicto de manera muy sintetizada, ¿sale? Nos va a dejar como mucho aprendizaje y varias moralejas. Y se titula Los dos pájaros. Dice, dos pájaros estaban muy felices sobre las ramas de un sauce. Uno de ellos en una rama en la punta más alta y el otro más abajo. El pájaro que estaba arriba dijo, ¡oh, qué bonitas son estas hojas verdes! Y el que estaba abajo contestó, ¿estás ciego? ¿No ves que son blancas? El de arriba, molesto, contestó, tú eres el ciego, son verdes. El otro desde abajo, con el pico hacia arriba, respondió, te apuesto las plumas de la cola a que son blancas. Tú no entiendes nada, tonto. El pájaro de arriba notaba que se le encendía la sangre y sin pensarlo dos veces, voló hacia su adversario para darle una lección. El otro no se movió. Cuando estuvieron uno frente al otro, con las plumas encrespadas por la ira, miraron los dos hacia lo alto, en la misma dirección, antes de comenzar la pelea. El pájaro que había venido desde arriba se sorprendió. ¡Oh, qué extraño! Fíjate que las hojas son blancas. Ven hasta arriba en donde yo estaba antes, invitó a su amigo. Volaron hasta la rama más alta del sauce y esta vez dijeron los dos a coro, las hojas son verdes. Y ahí termina el cuento. Ok, vamos a hacernos varias preguntas que tenemos aquí en el libro y las vamos a ir respondiendo. Dice, ¿de qué trataba la historia? Bueno, pues de dos pajaritos, ¿verdad? Dos pajaritos que están en su lenguaje platicando de una rama a otra. Dice, ¿qué pasa cuando las personas tienen distintas ideas, creencias o formas de ver la realidad que les rodea? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que se inicia un conflicto. ¿Sale? Entonces, eso nos da como punto clave que el conflicto se inicia siempre que hay dos partes en desacuerdo. Pero no quiere decir que una esté bien y otra esté mal. Simplemente que están vistos desde diferentes perspectivas y de diferentes puntos de vista. ¿Sale? Luego dice, los pájaros estaban molestos y a punto de pelear. ¿Cómo se evitó la violencia? ¿Cómo se evitó? Pues cuando uno de los dos pájaros decidió trasladarse y ponerse desde la perspectiva del otro pájaro, ¿no? Para demostrarle y ver que realmente las hojas eran o no eran del color que él decía. Luego dice, ¿cómo ayudó a resolver el conflicto el ponerse en el lugar del otro? Si este pájaro que estaba arriba no se hubiera trasladado al lugar de su compañerito de abajo, nunca hubiera podido ver cómo veía desde abajo las hojas ese pájaro. Entonces nunca iba a poder entender, iba a ser un pleito de nunca acabar, ¿verdad? Un conflicto eterno, porque el que estaba acá las veía verdes y el que estaba acá las veía blancas. Esto porque, bueno, a lo mejor muchos que no conocen estos árboles se estarán preguntando, ¿cómo es que uno los veía verdes y otros blancas? Bueno, imaginemos que esta es la hoja del árbol
y está así, ¿no? Posicionada en la rama. Si yo lo veo desde acá arriba, voy a ver a lo mejor un 9, ¿no? Pero si lo veo desde abajo, lo voy a ver diferente. Imaginemos que no es esto. De un lado se ven muy verdes las hojas y de acá abajo son blancas. Entonces cada uno lo estaba viendo desde su perspectiva, desde su punto de vista. ¿Sale? Bueno, pues la actividad 1 es muy sencilla y dice aquí completa. En la página 162 hasta abajo vamos a completar. Dice, la enseñanza que nos deja esta historia sobre el conflicto es... Perdón. Ah, sí, ¿verdad? Perdón. Ay, Dios. Que cómo se transmite el COVID. Así, ay, sí. Entonces, ahora vámonos a la página 163. Vamos a ver otras cuestiones acerca del conflicto. Dice, ¿por qué surgen los conflictos? ¿Y por qué crecen? Ay, Dios mío. Turururu. Ok, imaginemos que ya hay un conflicto y todo, ¿no? Hay dos partes en desacuerdo y demás. Pero el conflicto, o una pelea, un conflicto, puede empezar así y tiene este efecto bola de nieve, ¿sale? Si no aprendemos a darle solución, este va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta ser ya de un tamaño incontrolable, ¿sabe? Que nos rebase, ¿sale? Porque a ese pequeño conflicto se van aumentando cosas. Imaginemos a dos hermanos que van a terapia, ¿no? Y le dice el psicólogo, ¿por qué pelean tanto? A ver, platíquenme. Y dice, es que él me tiró mi helado al piso. A ver, Juanito, ¿por qué le tiraste el helado a Chuchito? Y dice, es que él antes me había roto mi tarea. ¿Cómo? Y entonces el otro dice, pero es que él antes me había jugado una broma en la noche. Pero es que él antes, ¿vieron? Entonces... Antes habían pasado muchas cosas, que a lo mejor había sido un conflicto muy pequeño que se hubiera podido solucionar en ese momento y fue creciendo porque fue un te hago, me haces, ¿sale? Debemos de aprender a focalizar, ¿no? O a entender cuáles son las razones de ese conflicto que yo tengo con alguien y ponerme a pensar un poquito. No nos cuesta nada, chicos, se los he dicho, pensar es gratis. Entonces... si yo analizo y me planteo el conflicto que yo tengo con mi compañero del trabajo, con mi compañero de escuela, con algún familiar o con mi hermano, con mi primo, con quien sea, si yo me pongo un poquitito a analizar cuáles son las verdaderas causas o las raíces de ese conflicto, de ese problema, puedo dar y buscar una solución, ¿sale? Si no me pongo a pensar en eso y yo me pongo a pensar siempre en el, pues me hiciste, pues ahora yo te voy a hacer el doble, ahora me la pagas y ahora... Esto va a ser siempre un efecto bola de nieve y ese conflicto nunca va a acabar, ¿sale? Y nos plantea ahí en la página 163 un pequeño cuadro sinóptico acerca, aquí está, este cuadro, que nos habla o nos resume en puntos importantes qué es un conflicto. Ya sabemos que es una situación en donde dos o más personas chocan en ideas o creencias que están en oposición de algo, oposiciones que chocan, ¿sale? Principales causas de un conflicto, bueno, dice aquí violación a los derechos humanos, necesidad de poder de algunas personas. Esto también pasa entre naciones, chicos, o entre gobernantes de pueblos, ¿sale? Siempre que se crea un conflicto entre dos o más naciones es casi siempre por la lucha de poderes. Recuerden que habíamos comentado con anterioridad que la ausencia de paz, las guerras y todo esto siempre se originaban por la desigualdad. ¿Y qué era la desigualdad? ¿Por qué se da la desigualdad? Recordemos que la desigualdad se da por aquella gente que se cree con mayor valía por encima de otros o que quiere tener más poder por encima de otros, ¿sale? A esto se refiere. Diferencia de ideas y de valores, en formas poco claras o injustas, incluso ideales de muchas índoles culturales. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo unos videos en donde una muchacha salía bailando, ¿no? Un TikTok en particular, y entonces salía la niña así bailando y aquí pues el pelambre, ¿no?
Y fue muy criticada por muchos y entonces muchos le ponían, es que eres una sucia, eres una persona muy cochina, ¿cómo es posible que tú aseo personal, bla, bla, bla? Mucha gente la atacó, sí, pero no sabíamos el contexto de ella. Era de descendencia rusa, islámica o no sé de dónde, en donde, bueno, su cultura es así, o sea, en esos países no está mal visto, no es algo que se toma en cuenta el que las mujeres se tengan que quitar el vello, ¿no? Por ejemplo, eso no quiere decir que fuera una persona sucia o que bla, 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 ¿no? O que estuviera haciendo algo mal. Simplemente las culturas, el choque de culturas es diferente. Lo que para los chinos puede estar bien, para mí no. Lo que para mí no está bien, a lo mejor en Alemania sí. Y es un choque, ¿no? Es una oposición de ideas y de cuestiones culturales que van a venir de pronto a causar un conflicto. ¿Sale? Y bueno, aquí lo que quiero resaltar de esta lección son los tipos de conflicto que nos vamos a encontrar, ¿sale? Aquí les hice un pequeñito esquema, a ver si lo alcanzan a ver. Tipos de conflicto. El primero, interpersonal, ocurre entre personas, ¿sale? El bélico, guerras y otros conflictos armados. El social, que es la disputa por el acceso y control de los recursos naturales como el agua o las tierras. El religioso, que es en defensa de las creencias. Ejemplo, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. En la historia, ¿no? Muchos hemos sabido de los conflictos graves entre naciones, entre pueblos, que ha causado el defender alguna ideología de tipo religioso. Más en el siglo pasado, en donde existía todo este movimiento católico totalmente radical, en donde si no eras perteneciente a la religión católica, entonces ya te acusaban de hereje, de brujería, de bla, 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 bla. Y los castigos eran realmente sádicos y se realizaban en nombre de Dios, ¿no? En nombre de la religión, en aras de defender la ideología de la religión. Hoy en día, iba a decir gracias a Dios, pero bueno, hoy en día tenemos ya esa apertura y esa libertad de religiones. Ya existen muchas religiones, incluso pues la ley ampara, ¿no? Que no seas discriminado por estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 3 en cuanto a que habla de la educación, nos dice que la escuela en México, en nuestro país, debe ser laica y obligatoria. Laica se refiere a que los niños en general, no importa la religión que profesen, tienen el derecho a una educación en nuestro país. ¿Sale? Seguimos con los esquemas. Quería dar un paréntesis. Político, ¿sale? El conflicto político es el enfrentamiento de ideas e intereses y la lucha por el poder. Y étnico, en defensa de la identidad y de la cultura. Conflictos étnicos. ¿Cuántas veces nosotros que vivimos en un lugar pluricultural, que ya lo hemos mencionado muchas veces, Cancún es un lugar pluricultural porque llega gente de muchos lados, cuántas veces hemos visto que de pronto la gente con raíces mayas, ¿no? De aquí de la zona, son discriminadas o son vistas como, ay, no, a fuchu, algo porque no hablen español, ¿no? O porque incluso no hablen inglés. Ay, pues es que si a eso se dedican, pues no es que... Pues sí, pero ellos también deben de defender su cultura, ¿no? Sus raíces. Y al contrario de ser algo que se deba de erradicar, se debe de fomentar el idioma, la lengua maya, ¿no? Para los que vivimos en este lugar, porque a final de cuentas es la lengua madre, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo. Y nos habla otro cuadro que dice situaciones que empeoran los conflictos. Bueno, eso no es como gran ciencia saberlo, ¿no? El abuso de poder, la violencia. Chicos, si yo tengo un conflicto, un ejemplo, ¿no? Porque pasa mucho con mi hermano, que ya sea mayor o menor que yo. A mí me pasa, ¿no? Cuando me pongo a pensar, ay, cuando yo era chiquita y me peleaba con mi hermana y nos agarrábamos a golpes, ¿no?
Eso obviamente lejos de arreglar un conflicto, pues lo iba a empeorar, ¿no? Y se iba a volver un conflicto además ya a nivel familia, ¿no? Porque y llegaba la mamá y tú por qué le pegas y tú por qué, ¿verdad? Y de pronto llega el papá, pero qué pasa, o sea, sí veo, sí me hago entender a este punto, o sea, si yo tengo un conflicto con mi hermano porque no sé, se tarda mucho en el baño, porque bueno, puede haber o surgir un conflicto de cualquier situación menuda en casa, pues tengo que aprender a dialogar, ¿sale? Y argumentar mis opiniones. No se trata de quedarse callado, se trata de poder hablar, ¿sale? ¿Por qué? Porque una de las cosas que también detonan los conflictos, incluso entre familias, es esta poca capacidad de comunicarse entre los miembros de un grupo, ¿sale? Llámese familia, llámese escuela, llámese lo que sea. Muchas veces se originan conflictos porque no tenemos esta capacidad de diálogo entre nosotros, ¿sale? Si yo me peleo mucho con mi hermana porque se tarda mucho en el baño, pues yo debo de tener la capacidad de hablarlo con ella para llegar a un punto mediático en donde podamos convivir en paz. No debo de llegar ¡ay, apúrate! Pues mamá, fulana ya se tardó. ¿Me explico? O sea, debo de buscar yo la manera de entender, de ponerme en el lugar del otro y de tener argumento de cómo comunicarle a esa persona mi desacuerdo o por qué estoy en desacuerdo con algo, ¿sale? Esa es la parte que debemos todos de afinar y que debemos de ir aprendiendo. O sea, yo entiendo perfecto que esto no son cosas que se den de un día para otro. Sin embargo, me alegra mucho saber que en el caso de muchos de ustedes, en su familia es algo que trabajan día a día, ¿no? Y que la mamá o el papá o la abuelita o con quien estén desde chiquitos son de, a ver, no peleen, a ver, vamos a, dile que no te moleste, dile que te duele, dile qué es lo que quieres. Se los aplaudo, pero desgraciadamente no en todas las familias tienen esta capacidad de comunicarse. Entonces es cuando se dan los conflictos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desde chiquito crezco en un ambiente conflictivo, lleno de problemas, lleno de lucha de poderes, lleno de violencia y bla, bla, bla? Pues es la manera que yo voy a aprender a relacionarme con los demás el día de mañana. O sea, si yo crecí en un ambiente violento, voy a creer que la violencia es la manera correcta de interactuar con los demás cuando no es así, ¿sale? Entonces, por eso es que se incluyen este tipo de materias y este tipo de temas en la escuela, porque si es algo que por educación no tenemos en casa, pues lo vamos a ir, son habilidades que vamos a ir adquiriendo también en la escuela, ¿sale? Y obviamente en este proceso de ustedes madurar y de tener un criterio propio, ¿sale? De lo que se trata siempre es de mejorar, ¿sale? De ser mejores personas. Ok, bueno, la segunda actividad la vamos a hacer en el cuaderno, nos la describen ahí en la página 163 y dice que voy a escribir con mis palabras el ejemplo de algún conflicto, de algún grupo social, o sea, puede ser de vecinos o en la escuela o incluso familiar, y vamos a tratar de primero describir el conflicto, ¿no? Lo más detallado que nosotros podamos hacerlo, para después de narrar este conflicto, vamos a hacer una lista de las causas, las que yo crea que son las causas de por qué se dio este conflicto, y enseguida vamos a poner algunas acciones que podríamos implementar para dar solución a ese conflicto, ¿ok? Entonces, primera actividad, página 162, solamente es completar lo que nos marca el libro. Dice: la enseñanza que nos deja la historia sobre los conflictos es, ¿sale? De la de los pajaritos. Y actividad número 2, vamos a hacer la descripción del conflicto, de algún tipo de conflicto en un grupo social, ya sea escuela, familia o lo que sea, ¿sale? Esta descripción es narrar los hechos, poner las causas y poner las posibles soluciones, ¿ok? Nos vemos en la próxima clase, espero estén muy bien. Les mando un saludo. Bye.